Hola, nosotros venimos de la Antonio José Sucre y le venimos a explicar un poco de la evolución y de las computadoras y de los sistemas operativos. Hola, mi nombre es Daniel Pérez y le vengo a hablar sobre la evolución de las computadoras. El origen. Durante muchos años la humanidad carecía de un instrumento que lo ayude a procesar y archivar información. Un computador es una máquina utilizada por el hombre para desempeñar diversas funciones. Si hablamos del origen del computador, nos tendríamos que remontar hasta la edad antigua. El primer calculador de tipo matemático fue ideado en Babilonia alrededor de 500 años antes de Cristo. Este dispositivo mecánico llamado abaco consistía en un sistema de barras y poleas con lo cual se podían efectuar diversos tipos de cálculo aritmético. No era una computadora porque no tenían la capacidad para almacenar información, pero con este instrumento se realizaban transacciones en diversas ciudades de la antigüedad. Luego, el matemático y filósofo francés Blaise Pascal tenía 19 años cuando construyó la primera máquina sumadora del mundo, en 1642. Utilizaba un engranaje de ruedas dentadas como contadores. El dispositivo llevaba uno automáticamente al llegar a las decenas y también podía emplearse para restar la misma, que Pascal la llamó con el nombre de pascalina. Luego la máquina de telar de Jacquard. En 1801 el francés Joseph Maré inventa una máquina de telar. Una de las ventajas es a través de las tarjetas perforadas de la máquina era capaz de crear diferentes patrones en las telas. Eran tarjetas perforadas, contenían orificios, los cuales la máquina era capaz de leer y así efectuar el tipo de patrón que se le había indicado. Esto quiere decir que se había inventado el almacenamiento por medio de las tarjetas perforadas, las cuales ahora conocemos como discos. Las tarjetas perforadas fueron el inicio de poder almacenar información por medio de los orificios. Luego, en 1834, la primera calculadora digital programable. El científico e inventor inglés Charles Babbage realizó los esquemas de un dispositivo, el cual llamó máquina analítica, lo que en realidad era una computadora de propósito general. Esta máquina era programada por una serie de tarjetas perforadas que contenían datos e instrucciones, las cuales pasaban a través de un dispositivo de lectura. Era almacenada en una memoria y los resultados eran producidos por un molde y guarda enormes cantidades de cifras. Por eso que Babbage se le considera el padre de la informática. Esta máquina superaba por mucho la tecnología de su tiempo y nunca se terminó. En 1991, un equipo del Museo de la Ciencia de Londres consiguió construir una máquina diferencial número 2, totalmente operativa, siguiendo los dibujos y especificaciones de Babbage. Durante la década de 1880, el estadístico estadounidense Hollerith concibió la idea de utilizar tarjetas perforadas, similares a placas de Jacquard, para procesar datos. Consiguió compilar la información estadística destinada a hacerse la aprobación de 1890 en Estados Unidos, mediante la utilización de un sistema que hacía pasar tarjetas perforadas sobre contactos electrónicos. A finales de la década de 1950, el uso del transistor en los ordenadores marcó el advenimiento de elementos lógicos más pequeños y rápidos y versátiles, de lo que permitían las máquinas con válvulas. Como los transistores utilizaban mucho menos energía y tienen una vida útil más prolongada, su desarrollo se debió al nacimiento de máquinas más perfeccionadas que fueron llamados ordenadores o computadoras de segunda generación. Los componentes se hicieron más pequeños, así como los espacios entre ellos, por lo que la fabricación del sistema resultaba más barata. Mi nombre es Giselle Pérez y vengo a continuar sobre el tema circuitos integrados. A finales de la década de 1960 apareció el circuito integrado, CI, que posibilitó la fabricación de varios transistores en un único sustrato de silicio, en el que los cables de interconexión iban soldados. El circuito integrado permitió una posterior reducción de precio, el tamaño y los porcentajes de error. El microprocesador se convirtió en una realidad a medida de que la década de 1970, con la traducción de circuito integrado a gran escala, LSI, y más tarde con el circuito integrado de mayor escala, VLSI, con varios miles de transistores interconectados, soldados sobre un único sustrato de silicio. Los circuitos integrados han hecho posible la fabricación de microprocesadores o microcomputadoras. Sin ellos, los circuitos individuales y los componentes ocupaban demasiado espacio como para poder conseguir un diseño compacto, también llamado chip
Un circuito integrado típico consta a varios elementos como reostatos, consideradores y transistores, integrado a única pieza de silicio. En lo más pequeño, los elementos del circuito podían tener un tamaño de apenas unos centenares de átomos, lo que ha permitido crear sofisticadas computadoras del tamaño de un cuaderno. Una placa de circuito de una computadora típica incluye numerosos circuitos integrados interconectados entre sí. Corta. Sistema operativo. Un sistema operativo es un programa o conjunto de programas de computadora destinados a permitir una gestión eficaz de sus recursos. Comienza a trabajar cuando se enciende el computador y gestiona el hardware de la máquina, desde los niveles más básicos, permitiendo también la interconexión con el usuario. Un sistema operativo se puede encontrar normalmente en la mayoría de los aparatos electrónicos que utilizan microprocesadores para funcionar, ya que gracias a esto podemos entender la máquina y que ésta cumple con sus funciones. Teléfonos móviles. Un sistema operativo se puede encontrar normalmente en la mayoría de los aparatos electrónicos que utilicen microprocesadores para funcionar, ya que gracias a esto podemos entender la máquina y que ésta cumple con las funciones: teléfonos móviles, productores de DVD, autorradios y computadoras. El software representa la vida interna de la computadora. La computadora es mucho más que una calculadora rápida. Puede llevar a cabo diferentes tareas como escoger, copiar, mover, comparar y realizar otras operaciones. Para que la computadora realice estas funciones, tiene que estar siguiendo un conjunto detallado de instrucciones denominada programa. Hola, mi nombre es Luis Maldonado y le voy a hablar sobre la historia y la evolución de los sistemas operativos. En la informática, tal y como se conoce hoy en día, surgió a raíz a partir de la Segunda Guerra Mundial, en la década de los 40. En esos años no existía siquiera el concepto de sistema operativo. Los programadores interactuaban directamente con el hardware de las computadoras, trabajando en lenguaje máquina, esto es, en binario, programando únicamente con ceros y unos. El concepto de sistema operativo surge en la década de los 50. El primer sistema operativo de la historia fue creado en 1956 para un ordenador IBM. Y básicamente lo único que hacía era comenzar la ejecución de un programa cuando el anterior terminaba. En los años 60 se produce una revolución en el campo de los sistemas operativos. Aparecen conceptos como sistema multitarea, sistema multiusuario, sistema multiprocesadores y sistema en tiempo real. En la cuarta generación, la electrónica avanza hacia la integración a gran escala, pudiendo crear circuitos con miles de transistores en 1 centímetro cuadrado de silicón. Y ya es posible hablar de las computadoras personales y las estaciones de trabajo. Surgen los conceptos de interfaces amigables, intentando así atraer al público en general. El uso de las computadoras como herramientas cotidianas. Se hacen populares el MS-2 y Unix en estas máquinas. También es común encontrar clones de computadoras personales y una multitud de empresas pequeñas ensamblándolas por todo el mundo. MS-2 en 1981, Microsoft compró un sistema operativo llamado Q2, que, tras realizar unas pocas modificaciones, se convirtió en la primera versión de MS-2. A partir de aquí, se sucedieron una serie de cambios hasta llegar a la versión 7.1 y la versión 8 en Windows Millennium, a partir de la cual MS-2 dejó de existir como un componente del sistema operativo. A mediados de los años 80 se crea este sistema operativo, pero no es hasta la salida del Windows 95 que se le puede considerar un sistema operativo. Solo era una interfaz gráfica del MS-2, en el cual se disponía de unos disquetes para correr los programas. Hoy en día es el sistema operativo más difundido en el ámbito doméstico, aunque también hay versiones para servidores como Windows NT, y Microsoft ha diseñado también algunas versiones para superordenadores, pero sin mucho éxito. Años después se hizo el Windows 98, que era el más eficaz de esa época. Después se crearía el sistema operativo de Windows ME.
aproximadamente entre el año 1999 y el año 2000. Un año después se crearía el sistema operativo de Windows 2000. En ese mismo año. Después le seguiría el sistema operativo más utilizado en la actualidad, que es Windows XP, y otros sistemas operativos de esta familia especializados en las empresas. Windows 7 y salió al mercado el 22 de octubre del 2009, ya dejando atrás a Windows Vista, que tuvo innumerables críticas durante el poco tiempo que duró en el mercado. El más reciente hasta la fecha es Windows 8, lanzado en octubre del 2012. Para los 90 sale el sistema GNU Linux. Este sistema al parecer es una versión mejorada de Unix, basada en el estándar POSIX. Un sistema que en principio trabajaba en modo comandos. Hoy en día dispone de ventanas, gracias a un servidor gráfico y a gestores de ventanas como KDE y GNOME, entre muchos otros.